Parágrafo 294. Este es un parágrafo parecido al 289 y al 290. Un parágrafo que merece ser leído en detalle y que trata, como decía en el comentario del último parágrafo del parágrafo anterior, trata como la consolidación de la función burocrática. ¿De qué manera lo entiende Hegel, ¿no? ¿De qué manera profunda y filosóficamente lo entiende Hegel? Entonces, a partir del nombramiento, que aquí dice que es por medio de un acto soberano, como vimos, potestativo, privativo de la decisión del monarca. Entonces, el funcionario que ha sido así nombrado, dice, tiene como condición de la unión en que se halla el cumplimiento de su deber, de lo sustancial de su relación. ¿Verdad? En esta unión, dice Hegel, y acá está podríamos decir, la condición de posibilidad de la satisfacción de la clase universal, hallará entonces, como consecuencia de esta relación sustancial, es decir, no es una relación exterior, ¿no? Cuando dice sustancial es lo contrario de cuando dice formal. Es una relación que ya es producto de una reflexión interior, de una mediación, de una operación de la dialéctica, podría explicarse de esta manera, en esta esfera, ¿no? Y donde ya este sujeto ha llegado o ha adquirido un grado, la función también, un grado mayor de realidad, ¿no? Entonces, este sujeto, este funcionario va a ser, dice Hegel, su riqueza y segura, dice, satisfacción de su particularidad, ¿no? Su riqueza o su patrimonio, ¿no es cierto? Esta segura satisfacción de su ser particular, la liberación de su situación exterior y de su actividad oficial de toda otra dependencia o influencia subjetiva. Es decir, hay una garantía, como decíamos antes, de autosostenimiento, de mantenimiento, una estabilidad, etcétera, y que tiene que ver también con, digamos, por un lado, el mantenimiento de lo objetivo, ¿no? de la necesidad de que tiene que vivir de algo, ¿no? Y eso está garantizado. O sea, el patrimonio está garantizado, el estipendio está garantizado. Pero por el otro lado también hay una satisfacción de otro tipo, que no es una satisfacción de tipo material, sino que es una satisfacción de tipo espiritual en el sentido que lo usa Hegel o existencial, ¿no? Una segura satisfacción de su particularidad, ¿no? De su particularidad. Los funcionarios, o sea, la clase universal, el estamento universal ha sido educado en esta universalidad y no hace otra cosa que lo que ha aprendido, y en la realización y en la consecución de esos objetivos encuentra entonces su realización personal, ¿verdad? Y por último, aquí hay otro comentario que es interesante, porque, ¿no? La liberación de toda otra dependencia o influencias subjetivas. Es decir, el funcionario tiene que ser independiente. El cuerpo de funcionarios tiene que tener, por su situación patrimonial, por su función y por su realización personal, tiene que tener una separación y una autonomía con respecto a los intereses sociales. Es un tema que se plantea constantemente con respecto a las burocracias contemporáneas, ¿verdad? Es decir, ¿qué tipo de funcionario pensamos nosotros que tiene que estar dentro de la esfera del Estado en relación a los poderosísimos intereses sociales que se están moviendo e intereses económicos, ¿no? Es cierto que en algunas circunstancias de degradación, por ejemplo, hay fuerzas sociales que son irresistibles, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el poder del narcotráfico en algunos países. Es muy difícil resistir el poder de la corrupción de millones de dólares con respecto a estas organizaciones mafiosas. Eso es un problema real, pero pensándolo en términos de democracias que supuestamente funcionan, ¿cuál es el grado de independencia de este funcionariado, ¿no? En algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, el funcionariado y el empresariado a veces es intercambiable.
Muchos de los funcionarios, los diplomáticos, etcétera, cuando terminan su carrera, se convierten en directivos de empresas privadas, ¿no? Lo cual digamos, permitiría una discusión desde el punto de vista de la ética. Seguramente los norteamericanos dirían, bueno, no, pero ya ha terminado su función pública, por lo tanto. Pero acá aparentemente esto está fuertemente separado, ¿no? No habría intercambiabilidad entre el ámbito privado y el ámbito público. El ámbito público tendría que garantizar una autonomía de todo tipo de ese funcionariado, ¿no? A la carrera, pero la función tendría que ser una especie de ámbito protegido con una lógica propia, una dinámica propia. Es muy interesante esta discusión que hace Hegel. Y bueno, después en la observación también hace consideraciones que son muy, muy famosas. Digamos, la idea de objetividad y de universalidad está siempre funcionando en esta propuesta de funcionariado de Hegel. Aparece una figura acá, digamos, los caballeros andantes, etc. Es decir, la idea de arbitrariedad, ¿no? La idea de contingencia, de pura subjetividad, digamos que esa pura subjetividad puede estar acertada o no. Pero aquí tiene que estar garantizada por la universalidad, ¿no es cierto? Tanto la función como el sujeto acá están atravesados por la universalidad. El sujeto por su formación, no puede pensar en otra cosa que no sea en esos términos. Y entonces Hegel acá está jugando con un poco contraponer ejemplos contrapuestos, ¿no? Puramente arbitrario y contingente, los caballeros andantes, ¿verdad? La justicia de los caballeros andantes. Pero en el otro extremo, digamos, en el otro dominio de la contingencia, dice Hegel, el extremo opuesto al caballero andante, dice, sería el servidor del Estado que estuviera ligado a su función, dice, meramente por necesidad, sin un verdadero deber e igualmente sin derecho. Digamos que no encontrar ese lado de la realización personal, una objetividad que lo atravesara a este servidor, ¿no? Que lo atravesara en todo su ser, ¿no? Dice, ahí tenemos una contingencia también, digamos, equivalente, ¿no? Nuevamente isomórfica con la de los caballeros andantes. Que haya acá una función, un estipendio, un formalismo, una autonomía, una idoneidad no cambia la cuestión, ¿no? O sea, hay que hacer sustancial esa función. Y en la medida en que se la experimente como meramente por el dinero, por ejemplo, por necesidad, ¿no? Meramente como un trabajo, que se pierda la mística del servicio, ¿no? Lo que Weber llamaba el honor civil, ¿no? La acción racional con arreglo a valores, el honor civil, algo muy importante y lo que diferencia a esta concepción de la burocracia de la weberiana. Tenemos este otro caso que no es menos contingente que el caso del caballero andante. Entonces dice Hegel a continuación, el servicio del Estado exige, por el contrario, el sacrificio de la arbitraria y personal satisfacción de fines subjetivos y da justamente por ello el derecho de encontrarla en el cumplimiento del deber, pero solo en él, ¿no? Pero solo en él. Si hay un sacrificio, digamos, de otras actividades, por eso decía, la función pública exige una dedicación exclusiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, los diplomáticos, y solamente ellos, están muy profesionalizados, no pueden dedicarse a otro tipo de actividad, ¿no? Entonces una profesión liberal, un arquitecto o un abogado o un médico que se dedica al servicio diplomático solo puede hacer eso y no puede ejercer profesionalmente. Y eso exige, como dice Hegel, un sacrificio y la adecuación de los fines profesionales originales a la función del servicio del Estado, ¿no? Entonces el servicio del Estado exige una exclusividad y una especificidad. El derecho a encontrar esa satisfacción en el cumplimiento del deber, ¿no? Por eso digo, tiene que haber una mística de la función. Dice, y en esto reside, ¿no? También de forma muy interesante, la unión del interés general y particular que constituye la solidez interna del Estado. También aquí tenemos el problema del interés particular, ¿no? Acá no es el problema del interés del burgués, aunque
Hay que decir que esto no es estrictamente cierto. Los miembros de la clase universal también son sujetos, personas, hombres, mujeres, lo que sea, trans. Son personas humanas que están atravesadas por intereses y vienen de la sociedad civil, o sea que quizás su determinación originaria es la determinación del burgués, ¿no? El elemento quizás antisistémico o egoísta o no político del burgués, ¿no? Entonces, también acá va a haber que encontrarle solución a este problema. Allá, en el estamento formal, el lado, el aspecto móvil de la sociedad civil, dice Hegel, ¿no? El flanco móvil de la sociedad civil, hay que instituirle una corporación para encontrar la unión entre estos dos intereses, el interés particular y el interés general. El estamento agrario no necesita corporación porque está naturalmente vinculado a una, digamos, universalidad de base que es la vida agraria y la vida campesina, ¿no es cierto? La vida agraria, y Hegel encuentra ahí un sostén, una raíz, un cable a tierra. Pero en el caso del estamento formal es absolutamente necesario que tenga corporación. Aquí, entonces, no tiene corporación el estamento universal. Puede tener asociaciones profesionales, etcétera, etcétera. Digamos, la sociedad alemana era pletórica en organizaciones de tipo corporativo, como estudió un sabio llamado Otto Gierke, ¿sí? En el derecho de las corporaciones. Entonces, no podemos descartar de que funcionarios no tuvieran asociaciones, digamos, profesionales, pero no corporaciones, no corporaciones. Entonces acá la forma de articular interés general e interés particular es a través de esta dialéctica, ¿sí? La satisfacción de lo particular, la autonomía, el estipendio, pero la realización personal en la tarea, en el servicio del Estado y en la mística del trabajo, ¿no? Del servicio. La situación del funcionario, dice Hegel, no constituye entonces, desde este punto de vista, una relación contractual, aunque, digamos, en esto Hegel es oscilante, porque en otros textos le da otra vuelta a esta argumentación. Puede tener la forma de la relación contractual, ¿no? Puede tenerla, pero claramente no pertenece a la forma modélica sinalagmática del contrato, en el sentido de un intercambio entre entidades o sujetos, en el sentido de la arbitrariedad y la contingencia del contrato, ¿no? Es decir, acá tiene que haber algo de estable en esto, ¿no? Algo de permanente. ¿Sí? Ese es el objetivo. O sea, lo universal tiene que estar acá consolidado, ¿no? No es simplemente un contrato sinalagmático entre los que dan y uno que da y otro que recibe, entre servicios cruzados. El que presta el servicio, dice, no es nombrado por una prestación singular y contingente, ¿verdad? No es una profesión liberal, sino que deposita, dice, en esta relación el interés central de su existencia espiritual y particular. Insisto, el beamte, el funcionario, se realiza allí, ¿no? Dice su existencia espiritual. Ese es su objetivo existencial, el sentido de su vida está dado en eso. Esto es muy diferente de la burocracia de Weber. No hay una dación de sentido, ¿no? En el funcionariado weberiano, que es técnicamente irreprochable, altamente eficiente y eficaz, pero que, digamos, en cuanto a esto de la mística y del sentido, no aplica, no es competente. Entonces acá lo que Hegel llama el elemento espiritual y de su existencia particular, está puesto ahí un sentido del deber, una vocación, quizás pueda ser parecida a la vocación weberiana, digamos, es menos nietzscheana si se quiere aquí, pero que es igualmente de potente, ¿no? Es muy racional, es una racionalidad consolidada. Igualmente dice, lo que se le confía y debe realizar no es una cuestión exterior, cualitativamente exterior, es decir, la relación que tiene el funcionario con su función no es exterior, digamos, exterior en el sentido de la relación con las cosas, porque eso pertenece al ámbito del derecho abstracto, aquí en la filosofía del derecho. Por lo tanto, este contrato, digamos, solo puede existir
como apariencia, como formalismo. Acá tiene que haber una relación sustancial con ese servicio, ese objetivo a realizar, ¿no? Entonces, no es una cosa exterior, en cuyo caso su valor como algo interior se distingue de su exterioridad y no es aún lesionado por la no prestación de lo estimulado. En este caso, no servir o servir mal, dice Hegel, es un problema en sí mismo. La prestación, el servicio es un valor en sí por sí. Estoy utilizando la palabra servicio todo el tiempo, pero ahí hay un problema terminológico, técnico, porque Hegel distingue, y es uno de los primeros en hacerlo, al servidor del funcionario, ¿no? El servidor es un Diener, alguien que da un Dienst, un servicio, y el funcionario es un Beamte, o sea, alguien que está en un Amt, y el Amt es el equivalente del bureau francés, el trabajo de la oficina, el trabajo de la administración en sí misma. Entonces Hegel discute mucho la idea de servicio en el sentido de servidores del Estado de la época de Federico II, que eran domésticos del príncipe. Básicamente era la nobleza de servicio la que realizaba el servicio del Estado. Entonces, el funcionario de Hegel no es un servidor del príncipe, no es un doméstico del príncipe, justamente por esto que está diciendo, porque tiene una relación profesional, pero existencial con respecto a la cosa del servicio, ¿no? Entonces es importante, este servicio es un servicio cualitativamente diferente, mucho más real, hegelianamente real, que aquel servicio del doméstico del príncipe, no tienen absolutamente nada que ver. Pero sí, este servicio es un servicio objetivo que tiene un valor, como dice él, en y por sí. ¿No? Es una tarea que no es cualquier tarea, ni es una tarea más, ni es una tarea técnica, sino que es una contribución a la racionalidad del Estado, ¿sí? Entonces acá no hay una lesión, ¿no? El agravio causado por no realizar una prestación o por una lesión positiva, ¿no? Algo que agravia directamente o daña directamente al servicio, es por lo tanto una lesión al universal mismo, ¿no? Y por consiguiente una falta, incluso un delito. Es decir, es una lesión al universal mismo. Es el mismo razonamiento que hace Marx cuando comenta el proletariado en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Introducción, un artículo del 44 de los Anales Franco-Alemanes. Es el mismo grado de universalidad, ¿no es cierto? El proletariado no tiene una lesión particular, sino que es la falta misma, es la lesión misma, ¿no? Es lo injusto de la sociedad capitalista. Bueno, acá esa manera de razonar de Marx, que es muy hegeliana en esos textos, acá nos permite entender también que esta cuestión no es una cuestión particular, no es un daño particular hecho, sino que es el daño, ¿no? Es un daño hecho a lo universal y no a un aspecto particular, digamos. Tiene derechos a esta satisfacción de la necesidad particular, entonces el funcionario no tiene necesidad de trabajar en otras actividades. Y en esta protección del Estado, dice Hegel, entonces se encuentran los funcionarios la protección contra todo otro aspecto subjetivo, contra las pasiones privadas de los gobernados, ¿no? Bueno, acá hay una diferencia con la traducción, interesante, que vamos a chequear ahora mismo. Bueno, aquí hay entonces un error, en este concepto. Es rarísimo que haya ocurrido esto porque en la traducción de los años 70, que también tengo aquí ante mi vista de Juan Luis Bermal, dice gobernados, acá dice gobernadores, y en efecto la idea es de los gobernados, ¿no? Regierten. Entonces hay una protección, vamos a poner la correcta, es gobernados. Entonces, si estamos de paso corrigiendo esta excelente traducción, esta excelente traducción de Bermal, que realmente es muy buena, pero que, bueno, puede ocurrir, estos fallos pueden ocurrir. Entonces, contra las pasiones privadas de los gobernados, ¿sí? Cuyos intereses privados son afectados por la afirmación universal. O sea, protección desde el punto de vista material, protección, diríamos, en la realización personal, en la tarea del servicio, y protección también, entonces, contra
estas otras posibilidades. No sé si esto implicaría un fuero, si los funcionarios tendrían un fuero particular. En Argentina los representantes sí lo tienen y los miembros del Poder Judicial sí tienen fueros. ¿Sí? No pueden ser detenidos, etcétera, etcétera, tienen que ser desaforados. Pero no sé si Hegel está diciendo esto acá, pero aunque fuera así, digamos, no tendría un sentido tan, digamos, desacostumbrado, etcétera, ¿no? Podría pensarse.